hablábamos de que cuando el pueblo de Israel repartió las tierras, ¿se acuerdan? Después de Josué, todos se acuerdan de Josué, ¿verdad? Y le tocó repartir las tierras y él les dijo, sirvan en ese lugar, y va a haber un montón de dioses paganos en esas tierras, pero él le dice, le deja esa libre elección, le dice, pero yo y mi casa, dice, serviremos al Señor. Él se había propuesto. Y después teníamos el libro de Jueces, que tiene una frase que se repite varias veces. Dice que cuando no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía o lo que quería, ¿ya? Ese es el contexto del libro de Jueces, y veíamos cómo Dios levantaba caudillos cada cierto tiempo, hombres que él levantaba cuando el pueblo estaba sufriendo, y nuevamente los rescataba, lo usaba para rescatarlo, y el pueblo nuevamente volvía a caer en un círculo vicioso. ¿Se acuerda que vimos eso? Que lamentablemente veíamos como muchas veces nosotros también somos iguales. Cuando leemos la Escritura, la idea es que sea espejo, que nosotros nos miremos y digamos, a ver qué tal estoy yo comparado con estas personas. No se trata solo de venir aquí y criticar cómo era el pueblo de Israel en ese tiempo. En este caso recién son tribus, son 12 tribus. Recién acá en este libro que vamos a empezar, que estamos comenzando, recién estas tribus se unifican y recién forman un pueblo, una nación, ¿ya? Pero aún son tribus que les cuesta llevarse bien. Terminábamos el libro de Jueces casi con una guerra civil, ¿se acuerdan? Cuando se enfrentaron entre ellos, casi destruyen una de las tribus porque se había cometido una aberración muy grande dentro del pueblo. Hacíamos notar que muchas veces nos cuesta entender cómo en la Escritura pueden aparecer relatos tan fuertes como el relato del último capítulo de Jueces. Espero que quede con la duda y llegue a su casa y lea ese capítulo. Es fuerte, sí, pero hay que entender que Dios se preocupa de reflejar en nuestro corazón también cómo está ahí, cómo es el hombre sin Dios. Por eso es tan necesario que nosotros tengamos a Dios en nuestra vida. Dios, ¿se acuerda en el libro de Génesis, cuando el ser humano desecha la verdad de Dios, el enemigo pone en duda la palabra de Dios? ¿Se acuerda? La serpiente le dice, ¿con que Dios os ha dicho? No es tan así. Siempre el enemigo va a buscar poner en duda la palabra que usted reciba hoy o en estos días. El enemigo es de seguro que va a buscar ponerla en duda. No, si no es tan así, no, si no creas tanto, es que no es tan así. ¿Para qué tan extremos? ¿Me entiendes? Vienen todos esos pensamientos, ¿ya? Entonces con todo eso luchamos. Y Dios prometió que de la simiente de la mujer iba a venir la redención para el mundo. Israel siempre esperaba un Mesías, esperaba que naciera Jesús. Ellos no sabían, hasta el día de hoy muchos judíos allá en Israel no entienden de que Jesús es el Mesías. Pero eso cobra importancia en la historia que hemos estado viendo, que es la historia de Ana. ¿Se acuerda que Ana, qué es lo que problema ella tenía? No podía tener hijos. Por ende, ella se sentía maldita. ¿Por qué? Porque de ella no iba a estar la opción de que pudiera nacer el Mesías. Porque toda mujer, imagínense en esos tiempos, toda mujer que quedaba embarazada, yo creo que secretamente anhelaba de que ella fuera quien trajera al Mesías al mundo, porque tenía que nacer el Mesías. Entonces ya de que ella fuera, no pudiera tener hijos, ella ya se sentía mal. Y a eso súmele la otra mujer que tenía su esposo, Penina, que la molestaba. Le hacía bullying, la molestaba siempre porque ella no podía tener hijos. ¿Se acuerda que su esposo se mandó la media frase? ¿Se acuerda? Como para consolarla le dice, no te soy yo mejor que 10 hijos. Todos decíamos, ¿cómo un hombre puede decirle eso a una mujer que no puede tener hijos? O sea, qué consuelo, ¿me entiendes? Y vemos cómo esta mujer se derramó. ¿Se acuerda? Que se pone a orar y literalmente se derrama en llanto.
Es tanto de que el profeta Elí, cuando estaba ahí, la ve y pensó que estaba ebria, ¿se acuerda? Ya, deja el vino, mujer, le dijo. Tenía la media visión espiritual el hombre, deja el vino, le dice, cero discernimiento. Y ella le dice, no, Señor, sino que mi alma está muy afligida y me estoy derramando delante de Dios en aflicción. Y él entendió, ve en paz, le dice que el Señor conceda la petición de tu corazón. Y dice, ¿se acuerda que uno de los últimos versículos decía, y Dios se acordó de Ana y quedó embarazada? Pasaron los años, ¿se acuerda que veíamos, sacamos la cuenta, cuántos años tenía que destetar al niño? No detestar, algunos lo detestan, ¿no? No, destetar a los niños, destetar al niño. Y ella, cuando llega el tiempo de destetarlo, va y lo entrega donde el sacerdote Elí. Y en ese contexto es donde nosotros vamos a leer ahora. Cuando ella va y entrega a su hijo, hace esta oración de Ana que está en el capítulo 2. Los primeros versículos leo Reina Valera, para que después no digan que leo otra versión. Después tu hermano no trajo sobre mi papel hoy día. No me alegra, hermano Alberto. Reina Valera 1960, que es la que casi todos tienen. Dice: y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Y él toca el pesar, y a él toca el pesar las acciones, Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz a 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar por sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde el cielo. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Y dice después: y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Vemos en este inicio de este cántico cómo ella no tan solo agradece, sino que hace mención de la necesidad y la importancia de aquel que se humilla delante de Dios, y cómo Dios a su tiempo lo exalta. ¿Por qué? Porque ella lo había vivido en su propia vida. De eso ella está hablando acá, de cómo Dios vio su aflicción, vio su humillación y le dio la recompensa. Vemos cómo ella se goza en el único Dios que podía darle la respuesta a su llanto, a su clamor. Y termina esta primera parte de este capítulo cuando dice que Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote. Y vamos a ver hoy la comparación. Por un lado tenemos a Samuel, este niño que está creciendo, ya según uno que escuchaba esta semana, decía 6 a 8 años destetado, para seguir la polémica. Y entonces más o menos como la edad que debería haber tenido el niñito en ese tiempo. Y por otro lado vamos a ver a los hijos de Elí, que este sacerdote, que también tenía 2 hijos, y que lamentablemente no eran igual que Samuel. Pues vamos a ver la diferencia entre aquellos que quizás crecieron en el mismo lugar, también en el templo, pero unos sí obedecían
y otros no obedecían. Vamos a ver cómo, me recordaba ahora cuando los chiquillos hablaban de cuando ellos tienen las conversaciones con sus hijos, cómo Elí debía llamar la atención a sus hijos, y vamos a ver si fue correcta o no fue correcta la forma en que él le llamó la atención a sus hijos, ¿me entiendes? Entonces, de eso vamos a aprender hoy día. Aprendíamos en el primer capítulo sobre la importancia de esta oración, de derramarse, de ir con sinceridad delante de nuestro Dios. ¿Sí o no? Y los primeros versículos están desde el 12 al 17. Cambiemos a NBI, me gusta más, aunque tengo TLA, pero NBI. Los hijos de Elí eran perversos, dice, que no tomaban en cuenta al Señor. En la otra versión dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. La costumbre de estos sacerdotes era la siguiente. Mira, aquí nos dice qué es lo que era, porque eran impíos. Cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor grande en la mano y mientras se cocía la carne, metía el tenedor en la olla en el caldero, en la cacerola o en la cazuela, y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba en el tenedor. De este modo trataban a todos los israelitas que iban a Silo. Además, antes de quemarse la grasa, solía llegar el ayudante del sacerdote para decirle al que estaba por ofrecer el sacrificio, dame carne para el asado del sacerdote, pues no te la va a aceptar cocida, sino cruda. Y si el hombre contestaba, espera que se queme la grasa como es debido, luego podrás tomar lo que desees, el asistente replicaba, no, dámela ahora mismo, o de lo contrario te la quito por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. Entonces vemos que ellos hacían abuso de poder, ¿ya? Estaba estipulado en la forma que tenía que ofrecerse el sacrificio y la parte que le correspondía a los sacerdotes y la parte que correspondía a que fuera quemada delante de Dios. Sin embargo, estos hombres, antes de que se fuera a quemar la carne, ellos decidían ir y sacar las mejores partes para ellos. Y si no les gustaba, obvio, actuaban de mala manera con las personas, ¿ya? Entonces estas cosas estaban sucediendo y era muy, muy fuerte lo que decía. Por eso que dice al principio que no tenían conocimiento de Jehová, como dice la Reina Valera 1960, y NBI dice que no tomaban en cuenta al Señor, ¿ya? Vemos acá una diferencia entre que ellos, aún siendo criados por el mismo hombre que crió a Samuel, en este caso Elí, estaban actuando de una mala manera, estaban haciendo uso de su poder para hacer lo que no correspondía. O sea, cero temor de Dios, ¿me entiendes? Ellos estaban ahí para ser estas personas que llevaran el sacrificio de las personas delante de Dios, sin embargo no lo estaban haciendo, ¿ya? Hoy en día, muchas veces cuando se ocupan estos textos donde se habla del sacerdote, se trata, sobre todo aquellos que buscan robar a través del diezmo, ya como en ese tiempo los sacerdotes sí recibían el diezmo. Entonces muchos pastores que hoy roban abiertamente a la gente utilizan textos como estos para decir que ellos son los sacerdotes de este tiempo y que por ende ellos tienen que recibir los diezmos, ¿me entiendes? Pero es como sucede muchas veces con el ser humano, que le gustan los beneficios, pero no todas las responsabilidades que con ellos trae, ¿me entiendes? Y hoy en día, si tú le exiges a esta persona un comportamiento que sea igual como que deberían haber tenido los sacerdotes en ese tiempo, ten por cierto que se van a buscar excusas para no hacerlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que a través de la obra de Jesucristo, cuando Él viene, muere, resucita, como Pablo dice, si Jesús no hubiese resucitado, vano sería nuestra predicación. Pero la Escritura dice claramente que ahora Él te tomó de toda tribu, lengua y nación y nos llamó y nos hizo sacerdotes a todos, reyes y sacerdotes, ¿ya? Ahora sobre otro tipo de sacerdocio, y ahí estamos todos incluidos. Aquí, ¿por qué quiero que entendamos esto? Y ahí hay versículos. Vamos a uno, hermano, por favor. Apocalipsis 1:6. Ya que el hermano Javier está con Apocalipsis. Apocalipsis dice,
que al que ha hecho de nosotros, ¿quiénes son nosotros? Nosotros. Bien, hace eso de nosotros, bien, está bien, esa es la idea. Un reino de sacerdotes al servicio de Dios su Padre, a Él sea gloria y poder por los siglos de los siglos. Usted, ¿entiende? Tiene esa labor, hombre, mujer, somos sacerdotes, ministramos delante de Dios cuando vamos en oración, ¿me entiende? Por eso tenemos que estar siempre preparados cuando se requiera de nosotros para ir en oración, ¿me entiende? Oiga, por favor, este enfermo, porque siempre que hacemos nosotros, ay no, le doy el WhatsApp del pastor, le doy el WhatsApp del líder, como que no, pues, si la misma autoridad que está en estos hombres está en usted. Acuérdense que el Espíritu Santo ahora se derramó sobre toda carne. Antiguamente era sobre algunos en algunos momentos, como lo encontramos en los relatos que hemos estado viendo, ¿se acuerda? Pero dice que después la profecía de Joel, que su Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne, sobre cada uno de nosotros. Tengo otro más, Apocalipsis 5:10, vean, alcanzamos a verlo rápido, sí, para que tenga un poquito más de datos, no vea que un puro texto dice eso. Dice, de ellos, ¿de quiénes son ellos? No, de ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Y el último, 1 Pedro 2:9, hermano Jorge, por favor. Que creo que no es de los más conocidos. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros. Ustedes, bien, nosotros. Bien. Entonces, ¿a qué voy yo? ¿Para qué quiero que entiendan? Para que entiendan de que para la aplicación de este texto, aquí entramos todos. Que no digamos, no, este texto solo aplica a los pastores y a los líderes y como el dicho, hijo pastor, sobrino el diablo. ¿Sí o no? Bueno, los que somos de Iglesia Pentecostés conocemos ese dicho. Pero aquí voy yo, que todos aquí estamos incluidos, todos estamos acá en este caso para el tema de entender cómo debemos aprender a trabajar con los pequeños. ¿Me entiendes? Y vamos a ver el ejemplo de lo que sucede acá y vamos a ver cómo tiene que actuar realmente un padre. ¿Me entiendes? Un tío, un abuelo, quien quiera que esté a cargo de pequeños, de niños, tenemos que actuar sabiamente. ¿Me entiendes? Entonces ellos estaban haciendo lo que no correspondía. Literalmente, del 18 al 21 podemos ver la diferencia. El joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido con un efod de lino. Imagínense, era un pequeñito, si tenía 8 años, ya pongámosle 10 años, era como vivía su propia, ¿cómo se llama? ¿Kitsania? Esa ciudad de... Claro, vivía, claro, porque imagínate, dice, mira, y le hacía a su madre una túnica pequeña, o sea, era un pequeñito sacerdote, imagínatelo ahí, con su trajecito, pero en miniatura. Tiene que haber sido hermoso haberlo visto cuando la gente llegaba y lo veía ahí con su trajecito que su madre le hacía. Dice, 19. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año. ¿Entiendes? Cada año ella le renovaba su vestuario. Cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Vemos como aquí este pequeño sigue creciendo delante del Señor. Y ¿saben qué me hizo? Me acordaba mucho y lo notaba del texto cuando dice, cuando también, y que aquí se repite después en el versículo 26, en el mismo capítulo, versículo 26 dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y me recordaba cuando la Biblia se refiere al crecimiento de Jesús, ¿se acuerda? Que parecido como dice que él iba creciendo en sabiduría y conocimiento delante de todos, ¿me entiendes? Un hijo que está siendo bien guiado, que está siendo bien enseñado en las cosas de Dios, ese es el crecimiento que va a tener. Eso es sí o sí, delante de Dios y delante de todas las personas. Todos podrán dar testimonio de que ese pequeño está creciendo bien. Entonces veíamos cómo su mamá, que año tras año, le
le hacía su trajecito, ¿me entiendes?, en miniatura de sacerdote, y él ahí ministraba delante de Dios. Y una cosa que podemos ver es que él jamás se contaminó con el ejemplo que veían entre otros dos hombres. Porque seguro que los veía, seguro que era notorio ante todo, y es lo que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Versículo 22, vamos a leerlo ahora. Bueno, me fui de nuevo a la Reina Valera. ¿Cuál tení? NBI. ¿NBI? No, NBI. Lo que pasa es que marqué, como yo marco la Biblia, por eso rayé la Biblia. Yo marco la Biblia. Y mi Biblia es paralela. O sea, a un lado tiene Reina Valera y al otro lado tiene NBI. Cómpresela, es buena. Y en septiembre son más baratas. Ya, entonces versículo 22 dice: Elí ya era muy anciano. Ya, aquí ya listo, ya podemos decir, el hombre sí era viejito ya. Elí ya era muy anciano y se enteró de todo lo que sus hijos, mira, aquí está, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel. Incluso de que se acostaban con las mujeres que servían en la entrada del santuario. O sea, no contentos con... O sea, eran buenos para toda la carne. No contentos con comerse la carne del asado que correspondía, estos atacaban también a carne viva. Atacaban a las mujeres. Entonces, es que era demasiado lo que ellos estaban haciendo. Ellos ya lo habían normalizado. Ese es el problema. ¿Ya? Les dijo, aquí está cuando el papá le llama la atención: ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta con el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro. Pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. Y mira, aquí dice: por su parte, o sea, todo lo contrario, vamos al tiro al texto, siempre te va mostrando la realidad de uno y te hace al tiro la comparación con Samuel. Por su parte, el niño Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y de la gente. Si usted analiza la forma en que el papá va a llamarle la atención a su hijo, vemos que él está más interesado por lo que está diciendo la gente que realmente por lo que ellos están haciendo y la condenación que eso les puede acarrear a sus vidas. ¿Se da cuenta? O sea, para él es más de, oye, es que la gente está diciendo, ¿me entiendes? Vemos que él está más preocupado de eso que realmente decir, no, ustedes están mal, ustedes tienen que cambiar, ustedes tienen que... Realmente la voz de un profeta de Dios siempre va a ser esa, llamarnos la atención de la falta que estamos cometiendo, pero siempre llevándonos hacia un arrepentimiento. ¿Ya? Nos va a decir que va a venir a condenación si es que no cambiamos de rumbo, pero siempre cuando Dios envía a un profeta, siempre lo vemos sobre todo en el Antiguo Testamento, siempre era mostrándole la opción de que pudiera cambiar. ¿Me entiende? Siempre estaba abierta esa opción. Y vemos acá lamentablemente que este padre no va y actúa de una manera severa como debería hacerlo, ¿sí o no? Si fuera su caso, yo creo que actuaría de una manera severa, pero él acá estaba más pendiente de lo otro. No, es que yo escuché que están diciendo, la gente anda diciendo, y no actuó de una manera firme. ¿Entiendes? Por eso, cuando encontramos estas historias que quedaron registradas acá en la Biblia, tenemos que empezar a leerla y analizar todo lo que está pasando. ¿Para qué? Para ir aprendiendo esas verdades que están escritas ahí. Sobre todo ustedes que son padres, los que somos tíos, aquellos que de alguna manera estamos en contacto con menores o más pequeños que nosotros en edad, de poder ir y corregir a tiempo. ¿Me entiende? Siempre con amor, ¿me entiende? Bueno, y eso ustedes lo saben, los que son padres, cuando les toca administrar disciplina a sus hijos, no pierden el amor, ¿sí o no? Tienen que disciplinarlo. A nosotros acá y a ustedes también les pasó cuando éramos hijos, nunca nos gustó que nos disciplinaran. Ya después, ahora nos damos cuenta de que siempre fue en favor nuestro, ¿sí o no? Pero en su momento, no nos gustaba. La Biblia lo deja bien claro que en su momento a nadie le gusta la disciplina. ¿Entiendes? Porque es así, en nuestra naturaleza, el ser humano, no nos gusta ser disciplinados. No nos gusta que nos llamen la atención. Entonces ahí está
la diferencia de entender cuando Dios habla a nuestras vidas. Porque a veces pasa también con eso, cuando estamos escuchando la palabra de Dios y nosotros estamos obrando mal y viene la palabra de Dios que se está compartiendo y es para mí, yo la trato de patear para otro lado, ¿sí o no? No, es que no vino tal persona, esta tenía que haberlo escuchado. O miramos así, ¿está escuchando este o esta? Pero no, es para mí. Dios me está hablando a mí, me está diciendo a mí, hey, mira, tú, ten cuidado, aprende a disciplinar, tienes que aprender a disciplinar a aquellos que están por bajo de ti. Si tienes que ser firme, sé firme, porque si no, su fin no va a ser bueno. Y en este caso, Dios ya había juzgado. Dios ya había tomado una decisión. ¿Por qué? Porque estos hombres era mucho lo que estaban haciendo. O sea, no les bastaba con hacer este abuso de poder y de la ofrenda de que Dios había destinado una parte del animal que se tenía que ofrendar. Dios había destinado una parte para ellos. Ellos querían más. ¿Me entiendes? ¿Para qué? No lo sabemos. Y aparte de eso, se aprovechaban de las mujeres que iban allá al templo, o sea, no al templo, al tabernáculo en este tiempo, ¿ya? Entonces, era mucho y obvio que todo esto circulaba, esa información dentro de todo el pueblo, ¿me entiendes? Entonces, como bien nosotros sabemos, hermano, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Es así de simple, ¿ya? Continuemos. 27, porque ya cuando no da más, Dios tiene que enviar, siempre Dios cuando quiere poner solución a algo, utiliza al hombre para llevar una palabra para otro. Y dice, 27, un hombre de Dios fue a ver a Elí y le dijo, así dice el Señor, bien sabes que yo me manifesté a tus antepasados cuando estaban en Egipto bajo el poder del faraón. De entre todas las tribus de Israel escogí a Aarón para que fuese mi sacerdote, es decir, para que en mi presencia se acercaran a mi altar y quemaran el incienso y se pusieran el efod. Además, a su familia le concedí las ofrendas que los israelitas quemaban en mi honor. ¿Por qué, pues, tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí? Imagínate la palabra de Dios que le está diciendo. ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por cuanto has hecho esto, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían siempre. Yo, el Señor, Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. En efecto, se acerca el día en que acabaré con tu poder y con el de tu familia. Fuerte ahí, ¿eh? Ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Mirarás con envidia el bien que se le hará a Israel, y ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Si permito que alguno de los tuyos continúe sirviendo en mi altar, será para empañarte de lágrimas los ojos y abrirte el alma abrirte el alma. Todos tus descendientes morirán en la flor de la vida. Y yo te doy esta señal, que tus dos hijos, Ofni y Fines, que eran los dos estos sacerdotes malos, morirán el mismo día. Pero yo levantaré un sacerdote fiel que hará la voluntad y cumplirá mis deseos. Jamás le faltará descendencia y vivirá una larga vida en presencia de mi ungido. Y los familiares tuyos que sobrevivan vendrán y de rodillas le rogarán que les regale una moneda de plata o un pedazo de pan. Le suplicarán, dame algún trabajo sacerdotal para mi sustento. Vemos acá que Dios tuvo que enviar a otro hombre, un hombre de Dios, a darle una palabra a este sacerdote. Y ya, como ya decíamos, ya había sido demasiado lo que estas personas estaban haciendo, porque acá no nos dice cuántos años han pasado y que estas personas continúan haciendo esto. Acuérdense que de las fiestas de Israel son 3 fiestas que ellos tenían que ir a Silo a celebrarlas. Entonces ya eran 3 veces al año que iba toda la gente
y que ellos lo hacían esas 3 veces. Ya eso multiplíquelo, por todos los años que ellos seguían haciéndolo. Esa parte no nos dice acá, ¿me entiendes? Pero sí que hubo un momento en que ya Dios dijo, esto se terminó. Y mandó al hombre de Dios para poder decirle, esto va a suceder. Y de esto se cumple en Samuel, en el 4, vamos a verlo, en el 15 al 18, para que vea que ahí se cumple. Dice, Elí tenía ya 98 años, este es un spoiler porque esto todavía no lo vamos a ver, pues ya estamos hablando del capítulo 5, pero para que vea que se cumplió la palabra. Ya tenía 98 años y sus ojos ni se movían, de modo que no podía ver. Vengo del frente de la batalla, le dijo a Elí, huí de las filas hoy mismo. Aquí uno de los soldados que venía de la batalla que se estaba librando ya. ¿Qué pasó, hijo?, preguntó Elí. Los israelitas han huido ante los filisteos, respondió el mensajero. El ejército ha sufrido una derrota terrible. Además, tus 2 hijos, Ofni y Fines, han muerto y el arca de Dios ha sido capturada. Solamente de oír mencionar el arca de Dios, Elías se fue de espalda, cayéndose de la silla junto a la puerta. Como era viejo y pesaba mucho, se rompió la silla y se rompió la nuca, y murió. Durante 40 años había dirigido al pueblo de Israel. O sea, durante 40 años. Y de esos 40 años, imagínense que estos jóvenes crecieron. Eran mínimo 20 años, no sé, por ponerle, digamos que partieron a los 20 años, no sé, las maldades, pero que ellos habían estado haciendo lo que no correspondía delante de Dios. Y vemos cómo al final Dios tiene que aplicar esta disciplina. Dios no deja de ser amoroso ni justo cuando ocurren estas cosas, ¿sí o no? Porque Él advierte a las personas. El sacerdote sabía como sacerdote cómo tenía que criar. Sin embargo, estos hijos no hicieron caso, ¿verdad? Entonces, cuán necesario es que nosotros entendamos de que el hecho de que tengamos a nuestros hijos, nuestros familiares, que sean menores que nosotros, dentro de la iglesia, no es la seguridad de que son salvos por eso, ¿me entiendes? Ellos tienen que confesar que Jesucristo es su Señor. Tiene que realmente Dios habitar en ellos. Como dice la Escritura, tiene que haber en nosotros frutos de arrepentimiento, que de verdad muestren y demuestren de que nosotros hemos nacido de nuevo. ¿Me entiendes? Porque si no vamos a tener personas que no van a ser hijos. ¿Entiendes? Y Dios solamente tiene hijos, no tiene otro tipo de familiares, no hay sobrinos, no hay nietos, no, Dios tiene hijos solamente. Yo en el tiempo que como cristiano he conocido muchas personas que te dicen, no, pero es que mi tío es pastor y tengo toda mi familia que son acá y toda mi familia va a la iglesia, pero ¿y ellos? Como que piensan que eso les da como esa cercanía a Dios, ¿me entiendes? Y no, ¿me entiendes? Tenemos que procurar que todos los cercanos que tenemos nosotros, y en especial aquellos que están criando hijos, procurar de que ellos en su momento puedan tener este encuentro personal con Dios y puedan servirle a Dios, ¿me entiendes? Que podamos decir que ellos también van a querer servir a Dios como lo hizo Samuel, que fue prometido, ¿me entiendes? Que fue una mujer que oró, que clamó a Dios, Dios dio la respuesta y ella dijo, yo se lo entrego al Señor, ¿me entiendes? Y él fue el primer, no sacerdote, sino profeta, que empieza a gobernar al pueblo. Acuérdense que aquí estamos en este proceso cuando el pueblo va a dejar de tener a Dios como su rey y va a querer un rey, ¿entiendes? Pero también, como siempre les digo, encontramos y Dios le da su lugar que corresponde a la mujer dentro de la Escritura. ¿Se acuerda que yo le contaba a una mujer que fue la primera que fue profeta en las tribus? Cuando veíamos el libro de Jueces, Débora, veíamos cómo ella cumplió un rol tan fundamental dentro del pueblo de Israel. En ese tiempo eran las tribus, ¿se acuerdan? Todavía son tribus, aquí todavía no es un pueblo grande, ¿entiendes?
Pero aquí voy yo, como siempre les digo, una buena lectura bíblica nos hace entender de que Dios siempre ha procurado darle el lugar que corresponde a la mujer. Y en la historia de Ana nos está mostrando cómo de su simiente ella ahora va a tomar realmente un sacerdote que va a cumplir una labor que corresponde. ¿Me entiendes? Va a tener un papel fundamental en este principio de este pueblo ya, pueblo de Israel. Entonces, que hoy procuremos nosotros seguir aprendiendo. Si en el primer capítulo la gran enseñanza que podíamos sacar era cómo debíamos ir en oración, que en esta segunda parte procuremos y entendamos la necesidad de que todos aquellos que están a nuestro alrededor puedan conocer al Dios vivo, puedan servir al Dios vivo. Que aquellos que nos toque de alguna manera, padres, madres, tíos, disciplinar, llamar la atención a un pequeño, a un adolescente, a un joven, que lo hagamos con amor, pero también siendo súper claros con todo. No dejando cosas que queden como a la imaginación, ¿me entiendes? Procurar siempre hacerle ver que la importancia de entender las consecuencias de nuestros actos. ¿Dios nos perdona? Sí, Dios nos perdona, pero las consecuencias de nuestros actos, de todo lo que hagamos nosotros, las vamos a sufrir, ¿me entiendes? Esa es la diferencia, entonces tenemos que hacer entender eso. Y como decía, cuando a nosotros nos tocó ser disciplinados, también nos costó, ¿sí o no? También nos dolía. También nos costaba considerar a nuestros padres cuando nos decían que no hiciéramos algo, que no fuéramos a tal lugar, ¿me entiendes? Hoy en día que hemos madurado, entendemos de que tenían razón, ¿me entiendes? Por eso que Dios nos dé sabiduría para poder guiar a otros, amén. Aquellos que son líderes también acá en la iglesia, como matrimonio de nuestro hermano Marco y Carlita, que ahora están apoyando también a nuestro hermano Jorge y al pastor con el tema de los adolescentes, ¿entiendes? Que es una ayuda más para todos los padres que están acá y que tienen a su adolescente en el grupo. Es súper necesario. Que Dios permita que puedan llegar más para que puedan crecer en el conocimiento de Dios. Conocer a Dios desde pequeño. Creo que es fundamental eso, que nosotros, cada uno, podamos procurar que ellos que nos siguen puedan conocer a Dios, al Dios verdadero. No vivir una religión, ¿me entiendes? No convencerse con eso de que tengo familiares que van o que son. No, o soy hijo o no soy hijo, así de sincero. ¿Ya? Dios tiene hijos solamente. ¿Ya? Así que agradecemos a Dios en oración por permitirnos seguir con este capítulo 2. Ya luego seguiremos con lo que sigue. Ya le adelanté un poco ya, pero ahora vamos a ver ya el próximo capítulo. Va a ser nuevamente el llamamiento de Samuel, que es súper precioso. Yo creo que algunos de ustedes conocen cuando Dios llama a Samuel. Samuel le dice. ¿Ah? Y él no sabía, pensaba que lo estaba llamando profeta. Es un spoiler para la próxima predicación. Ya, cierre sus ojitos, vamos a orar. Padre, gracias porque la escritura es hermosa, Señor. Estas historias, Señor, cuando aquí se está forjando un pueblo, Señor. Pero también vivimos un momento que no es bueno, Señor, cuando el pueblo deja de tenerte a ti como soberano, Señor, y prefiere tener un soberano hombre, Señor. Estamos en ese proceso, en este libro de Samuel. Ayúdanos, Señor, para ir extrayendo estas verdades, Señor. Estas verdades que son fundamentales para nuestra vida, Señor. Gracias porque a través del testimonio de Ana, a través del testimonio de su hijo, a través también de lo que acontecía con Elí, con sus hijos, podemos aprender, Señor, podemos sacar enseñanzas para nuestras vidas y aplicarlas, Señor, que es fundamental, Señor. Si hoy escuchamos tu voz, Señor, y no hacemos caso y no la aplicamos, Señor, estamos obrando mal, Señor. No tan solo oidores de tu palabra, sino que hacedores. Así que gracias, Padre, que sigamos creciendo en el conocimiento de estas verdades bíblicas maravillosas, Señor, porque son para nuestro bien, Señor. Y en especial que podamos compartirlas con otros. Así que gracias, Padre, por esta tarde maravillosa de poder abrir su palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.